Baisha bamba, eja papina, coina name ayu, imagina. A ver, mañana de programa mi, pen de programa vei, era máquina ga, atoralo, hermano, era penagiru pastor Emilio Vázquez estaba coronel bogado departamento de Itapúa, vive. Peina majima penerenda, pe ambos asao, mape me pedía abrazo. Rompe espalda, peisa ya te viro cuamo, ya haré ese edición número 200, no, es 423, me trae a la mitad ya huevilla. Edición 423 de Caja Toral, hermano, pero te imaginas, Juan capítulo 12, verso 30, ya pues estamos con 32, 33, todo te imaginas. Abuye que entero vete a ver me ya puse acá pejina ara lo mitad peisa hina pues haré bebo y ñanderi ay pero peisa be y cumbi beca ya kumija pe ko y cumbi ko amba e ponente y kwa be jamás ya jabuña de yaraña ere wa este imagina pena aquí un pastor Emilio Vázquez a este tema ponemos inujina sistema radio WhatsApp que peisa be y me YouTube y me Facebook y me Telegram que abuye que pastor Sergio Orella Pujareña de Cotembia poica tu jamás ya te sana anga muy ñamo sarambio por piete peisa ni epumi audio abei tapi sakuera hina ñane envia pomo sanambia o paru piete redes sociales rupi vejina abei ñande pollo puñane año ambare te pona año rompe espalda abrazo rompe espalda que entero vete a ven ahora upai konda ei ingolo itabe ñande lomo mo pemba be ñande abraza no ta engo guaina otro este curiyu vai con de reine más abrazos curichu no de varo upago ye tuete upago de vamos pendemos pururumba y te ve también más se rompe espalda inde no el curichu upago hijo malete inde varo va cara irusumia ho usa hablando de no da ibiro igual va pendemos pururumba y te va pendemos pembaite se conta y lo pisite a nivel de hello está pensando a ley. Oye, te mari que ya acá tu eso tanya de envia porque lo tanya ibu coño de caga comí lo mío te lo estaba que usa qua sei ba ventilador lleve lo estaba muy hija si no oye lleve yo a pantalla veo que hina a ver ya que upa ya corre baby yende ahí ya va píllate de más ay está para vaya bueno va ahí goina ya que llamo ya también a mí no hay para un anotación y un mensaje y baby hoy que hay una ya ñe por un buen más 59598516297 ñe por un buribo pegualo está pembo que vende mensaje y ya ahí pide mi a ver a las pintas si pueden mirar este video y después explicarme una hora y poco el video o sea y varo ya tamba esa ya resumí be aina pemo una de la para la pentende ya pe esa pana pe la vende video él anda pentende ya él anda y claro ya me voy una hora y algo una hora 7 minutos amba y poco a ver y igual es válido el nombre de Jesús en el video de varón ego no allá esa tallana pesa pana la pene peaja peña por la pene pregunta ñande en mi grupo de la ecuación va el grupo va pea ya analizar el nombre de si es válido para el nombre de Jesús si no es válido veamos bueno no hay poco te iba una hora ya tomo allá debatir ya tomo allá analizar bueno ahora lo que están de acuerdo que es válido ese la pende argumento por qué es válido y por qué no es válido el nombre si el nombre original en hebreo por qué no va a ser lo y a ver muy bien no se ve con video vais a pigo la nombre españolizado la ovaleta a la nombre original do alemo ahí está va pico lo igual a ver la ese pues esa para explicarse y se murió se entenderse ahí la ya estemos en la sea acá me vea va eso vio y raro este video y ve ahí na
Bueno, ya esa también haga presidente ya por la grupo Jabe Jime Jabe Hina pe Jihupi Jabe con a video ya esa misma revisana va para lo ico a de menusana lo está. La nina me que ya ti. Porque mínimo a ver según el título de esa mañana va el baico a esa pata una. Por lo menos va a la o vale beta el nombre del Mesías en español jalando valemos ahí está el nombre original en hebreo. Pean de la yicuara. Upean de la enujera upe video hija en base a upea ya pota la de estudios año imagina pues no la año poco te bueno a pesar y no están buscando hoy yuran de estudios hoy ya tu buscan de botar revisar botar de paquillo no paisa guay coño imagina lo está estudio areco a conseguimos areco y poco iba la semana hay 19 páginas más y areco 16 a 19 páginas de las dos casas con todos los versículos bíblicos ya enviada me venda por este problema ya después te veramos iba al toque bueno tenía también ese audio ya se cara veas ya YouTube en ahí que me revisa las dos casas o si no las ovejas perdidas la casa de Israel ve topata allá poco de arecoina da peto pai no haga YouTube esa avisar coña se cata audio ya yo salvata ya por problema ahorita la arecola PDF estudios con la audio ahí dos casas regua pero son garajeras y las ovejas perdidas la casa de Israel era pero tiene que ver con las dos casas la identidad de Pillajama bueno y ese a mí había otro bueno vaya no es de interés general ¿verdad? Más privado más bueno entonces con hoy no alguno hoy interesado y cuál severo pues ya por severo estudio de las dos casas arecoma la PDF enviada PMP fotocopia estudia por Nacha mío enviada PM ahí la audio la oveja perdida la casa de Israel arecoa y para ti estudio y ella pues pues veis sacar más PM la identidad sí porque acá está preguntando no tiene nada que ver allá con la línea de estudio ya desarrollada pero es interesante están preocupados porque dónde quedamos los gentiles dónde quedamos los gentiles sí hay que contar la anda no israelita vio lo móvil que pasa es tremendo es enhorabuena bella pude hoy por nada porque sí estamos ya comentando entonces había tan de PM la UPAP estudio de la oveja perdida y a mí peaco oye lo intagina las dos casas de agua a peape ya upeica tuve ya por ver la pregunta ñande anga grupo jares allá ñaceta shue hay esperanza ni bella puede bueno y a mí otra cosa más pero caso mío mano y está de petición de oración ya la en cuenta y nada bella de día de ayuno oración vigilia y nada más 595-985-162-975 pecha y Perú caso mío mara un putino vende ofrenda a mí vende yo por mí vea con ministerio billetera personal ya con números y nada línea personal vea más 595-985-162-975 Rucasea la y Hiromi línea personal tigo a cuebro lleva personal ya de cuál la tigo papá ya me está lo mitad me han dado por andunde más por no con la ni conjundilla imagina muy cojora ese IPTI pregunta y más bebé y otra papelada se iba esta y te dio la mensaje para como ese catuya ya por veces ya marcar la de ya lea naranja la najania na tu la borra se y vivo que Facebook me añade responde para llegar aparte yo bueno ya va bebé por lo menos ya que estamos anga verso 32 verso 32
Evangelio de nuestro amado Yahoshua Hamashiach Inaba, según San Juan. Allí quedan 32 y ya retomo allí. Sí, ahí se refiere a su resurrección, porque dice si fuere levantado de la tierra. 32. O está mal traducido, porque en el 33 dice y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, pero no dice de qué muerte murió. Va a ver la belleza, Gina. 32 y no, acá en el 32 dice Reina Valera y yo si fuere levantado de la tierra. Ah, sí, es para resurrección, baba. No, a 33 vengo explicando. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Pero lo estás yendo a explicar en la hecha por mano. Bueno, pero ya todos sabemos en otro evangelio con detalle de tal hora oye jupila irare oye clavar chupe no va él la vendemos cañía a ver y decía de esto dando a entender de qué muerte iba a morir y de qué muerte murió, de qué forma murió, sería la transliteración. Sí, y decía esto para dar a entender de qué manera él sería ejecutado. Ahí está la transliteración. Sí, de qué manera él sería ejecutado, de qué manera fue ejecutado. Va, eso es Yuyukayu. A 33, 32. Hashe añemopu ve o ubu apereje entero beba pe agüeruta a amboyata selleje. Bueno, no, entonces no se refiere a la resurrección. Ego 3 días y 3 noches y si fuere levantado de la tierra al guaraní posiblemente está hablando entonces para algunos o resucitado. No y ese a mí bimbe 32 compañero es muy bien de Biblia en condiciones 12:32 y yo cuando me levanten de la tierra atraeré a todo hacia mí. Decía esto para dar a entender de qué manera iba a morir de ella. Me levanten de la tierra, o sea, o clavado de su pejicuey oye consumátela y muerte. Bebe ya oye cumplir para él ahí va a cumplir todas las misiones ya. Ahí se termina todo, ahí va a ser ahí consumado, ya está en su totalidad la cosa ahí. Cuando eso suceda, ya se espera la resurrección y al resucitar al Mashiach, y vende mala onda, hay solamente dentro del territorio de Israel oye roviata eso sino mundial vendo algo la mundial apalo y cuaco anga vejina. O sea, lo que él está dando a entender ahí siempre es que no se pierde, él no perdió ninguna batalla, él no fue derrotado. No, el derrotado es ahí con la muerte del Mesías ganamos todo y el derrotado es el Hashatán, el adversario. Nosotros tenemos toda la de ganar y ñande favor pepaiteo y la olla pues aún su muerte. Sí, pero está hablando ahí, no está hablando de cuando él sale del sepulcro ni que nada, no. Él dice, ella Pepe, se clavata y vina. Esta y te dicen vos sufriste y güey. Haumo pun ata ve huirá y na ve curuzu y na ve huirá y na y tu janguense se estaca o cruz para alguno, ¿verdad? Se mo pun ata hina Pepe. A Pepe o cobe upea para la señal ta hina Pepe ni consumata hina Pepe
Vaisha o perdeta hinaya. Va a ser avergonzado, nambreno, ye burlata ese hicuey, oye muacababata, paigo maeno, yesa, nambrena. O hasta vergüenza heredera, pero todo eso es un pasajero humilde porque la victoria es total. Esa es la victoria. Bueno. A lo mejor upea la peponando se acuerda es donde hay claro pañan del año de hay comentarios y el Mesías no estaba hablando aquí solo del momento de su muerte, sino que también se refería a la consecuencia de su muerte, ¿saben? Para los que creen en él según Juan 3:16 tiene que ver con la salvación. Juan 3:16 bien va ahí. De tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya. Entonces, el Mesías no estaba hablando aquí solo del momento de su muerte, sino que también se refería a la consecuencia de su muerte. Consecuencia ahorita le llamamos. Coco se ve ya que está más gripa. Ya se llegó a ver la consecuencia va a beneficio va a consecuencia rule en mano la añade ya ayer obvia ven buena ese Juan 3 dice de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, o sea, la salvación es la consecuencia, sino que tenga vida eterna, para escapar de la terrible aflicción y condenación a muerte eterna. Vea el año de beneficio, ya de cota vida eterna te cogió para ver, anda ya ahí la condenación, por la palabra salvación. Somos salvados de ir a esa condenación de muerte eterna. ¿Por qué muerte eterna? Emanota para siempre. Ahí tiene emanota pero resucita lleguitas a y cobe lleguitas a sufrita y no cuando existir. Es una mala interpretación. Oye, mal interpretada taiteo va a echar debatir y vete y grupo ve ahí a algunos no entendemos ahí hoy. El Lázaro y el rico, o literalizar y pensaron que esa es una doctrina y es una parábola. Una parábola no enseña doctrina, sino deja un mensaje. Entonces Mateo 10:28 Lázaro y el rico, si Lázaro y el rico, si es literal, ahorita no o sufría la BTI lugar de tormento, entonces el Mesías y Yapú Mateo 10:28 y destrucción del cuerpo y el alma a la muerte eterna. Vas a dejar de existir. Trata de un proceso muy doloroso, muy sufrido en tu momento de destrucción. Llanto y rechinar de dientes. Bueno, Apocalipsis 20, 11, 15, vio juicio final. La de sentencia. Trono blanco, vio. Ahí se lee la sentencia para los condenados. Sí. Bueno, culpable, va eco, también anotado en el libro de la vida. Va en el no, Mateo 10:28, va en de Mateo 10:28. Un boazalo mitad famoso y ya yura viro un boazai po becha chakene. Tiracho manota. Chao, ya va a dejar de existir. Bueno, ese versículo clave, ni peña ya pega los instantes Saraibi o no atendéis pega con versículo o formar BTI doctrina de supuestamente que el alma vive para siempre sufriendo en el infierno. A ver Mateo 10:28 vende iriate ugay. Chao alma, muere el alma hey. Destruido el alma hey. Bueno, para otro tema hoy ya vende gusta y no ya que ya esa y yo grupo Harubi. Y es a mí, nosotros hemos oído que en la escritura dice que el ungido de Elohim permanece para siempre. ¿Y cómo es que tú enseñas que el Hijo del Hombre será colgado a muerte? ¿Quién es ese Mesías mortal? Alevena literación de 12:34. Y es a mí la versículo según Reina Valera 12:34 y 12:34
Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es ese hijo de hombre? Si transliterado, ya le ves esa cama por una vez muy bien. Vimbe iñan de 34:12 iñan debe. Entonces la gente le respondió: nosotros hemos oído que según la Torah el Mashiach permanece para siempre. ¿Y cómo es que tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Ya transliteración, ve. Por lo menos ya cobetimba epan la y sea que supe y cuera. Mapio peago según la avengo lo estamos poniendo porque en la demás Biblia dice la ley y en la BIM dice Torah. Hay diferencia y bueno, en este caso de confundita por ejemplo de Ejecata veo como hoy la ley de Moisés bebí como hoy donde el Reina Valera bebió la ley aunque tú igual ley na wisha se sabe con detalle con anga esa con pregunta UPC de más vamos que tal repasa allí o si no hay cota la 30. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley de la ley, pero este es en Reina Valera. La Biblia latinoamericana me pesan de ahí hoy. 12:34. Ley de ahí hoy. Palomo cañi no itame. La gente le replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. Vimpe oí la palabra ley sino oí la palabra Torah. Es la diferencia UPB porque hay un problema y no lo topáis referencia donde habla en la ley de Moisés de la eternidad del Mesías. Bueno, lastimosamente la ley ya enduvo ley directamente ya es ley de Moisés ya aplicar ley de Moisés en el caso, pero cuando dice Torah, Torah o involucrar a todos los libros de la vida de la Biblia, ¿sí? Entonces, pero siempre cuando en la Torah habla de las leyes o especificando, en este caso peaco versículo la Geisea en su forma original en la Torah que involucra también la enseñanza de los profetas. Anillimo a la Torah 5 primeros libros y punto. No, la Torah son todas las instrucciones del Padre, todos los consejos que salió del Padre. Y ojo que los profetas también dieron instrucciones del Padre. Así que lo que la profeta son también Torah. ¿Me entendés? Entonces, UPP ya entendé también va para lo de en este caso, una petopay ve los 5 primeros libros de la eternidad del Mesías, o sea que el Mesías va a vivir para siempre, porque PPG los 5 primeros libros, ¿ve? Pero ya entendeo ve que la Torah también incluye los libros proféticos, entonces ya se cata los libros proféticos, ¿ve? ¿Me entendés? Entonces, hay otra literación, hoy metí otra literación, guri, Tanajei. Y yo creo que ese tendría que ser también, en vez de ley, tenemos que entender también en la Tanaj, o sea, en los escritos bíblicos. Pero aún así, cuando dice Torah, como dice en la BIM, hoy por antes de eso, lo que ñande ya desconoce que la profeta cuera oñe ñande yimo aupandaja y Torah. También son Torah, también son instrucciones del Padre. A Pepe ya pillata lo igual. Porque a veces a qué parte de la Biblia se refería estas personas. No encontramos en la ley de Moisés. En la
Reina Valera dice que en la ley de Moisés habla del Mesías, ¿sí? Y en la BIN dice Torah. Entonces cuando se puede explicar de, claro, de topata Reina Valera ve y ley. Entonces de directamente es Génesis, Levítico, número mo pico la IPA. Mo pico no es IPA con versión va el pico y la apela ley ve o IPA mo pico no. Pero cuando entendemos que también Torah es dicho de los profetas, enseñanza y consejo de los profetas venido del Padre, entonces sí, Upebe Yahata Isaías 9:6, Upebe Yahata Salmo 100, Salmo 10:4, ¿sí? Daniel 7:13-14. Upebe oín acerca del Mesías, Upebe oín la Pepe lee a petopata upe apoye referir a hueja escuela la Biblia pela acerca del Mesías allá. Bueno, pero a escuela entendeu ahí, a escuela mismo a la Mesías no manuiará nunca, pero eso no es lo que dice la escritura, ¿verdad? Dice que va a vivir para siempre. Entonces que va a vivir para siempre que va a vivir para siempre quiere decir que o manora muy lleve no manuitemo ahí que hoy cobe yeguita. Entonces va parte peja para la cañira porque o lees Isaías 9:6 o lees Salmo 10:4 acerca del sacerdocio de Melquisedec para siempre ella ya. Pero upeana el Mesías o manora o resucitar. Daniel, por ejemplo, era uno de los profetas que habló también de la resurrección, hoy cobellita al tercer día. Entonces, pues, y completo más. Pero donde eres escáramo, muy pico no sé con la ley de oinjala pea coja escuelas y de topay. Porque eres escata Génesis Neipori, eso es Neipori. Levítico, número de asata meses donde topamos uno y cierto la pender referencia no aprenderás a UPB. No sé si su referencia le llevó a estos versículos que yo les doy. Ana Pepe Nay la pende referencia es porque pende confundir la palabra ley. No, en este caso es Torah. A la Torah peña tendían a la contexto. Ahí solamente. En este caso ya sinceramente ya te vendí cosas. Ya la Torah, todas las instrucciones que salió de parte del Padre es Torah. Para ya topar Apocalipsis ve. ¿Entendés? Pero ya analizaron la contexto. Bueno. Sí, porque generalmente Torah no está ahí, no, 5 primeros libros de antes allá. Pero hay que llevar en cuenta de acuerdo al contexto. La Torah que enseñó Moisés. Y Mashiach enseñó Torah también. El Mesías un boeto grande, Saulo un boeto grande ahí allá. Entonces, instrucciones, mandamientos del Padre. Pero hay que analizar el contexto. Si el Mesías enseña un bueno la Torah, un bueno la ley, y ande ya entender ley, ¿verdad? Entonces, y no habló de mí Moisés, vaya allá. Entonces ya se cámara, hoy pea 5, así, espera hoy, uno de los 5 libros, si Moisés escribió de mí, no pega uno de los 5, o sea, no pega Torah, que está en uno de los 5 libros, primeros libros. Y no dice en su Torah, Dios es hoy, entonces pega hoy Salmo, Salmo me oí, no hizo Torah. Bueno, entonces porque son instrucciones del Padre también, Padre EPM, según el contexto ya ni atender, ¿no? Si no, y con la veo cañino y está. Esa está la ley, veamos, otra en la ley, veamos, pregunta y caso ya pues, y viendo ahí por y los escapa y te referencia, más, ¿quién de los más picoloña? A ver, es parte de picola, otopas y la ley, veo, hija, peor en dos otopas, ni por ahí. La UPP oye referir a la Torah y se ve la enseñanza o las instrucciones que hablaron los profetas de parte del Padre. Bueno, pero ya me la versículo fuera. Bueno, así ve un cuadrajina. Pues el primero van a entender lento ahí va la
Va, es para que la pende pregunta, Guri. Sí. Eh, entonces, sí, son profetas que hablaban de parte del Padre. Entonces, esos son Torah, son instrucciones. Bueno, Tanaj es eh, Tanaj y donde upean de la que preparan de más escalos y algunos entender por ahí aparte que upeo hija pelo 66 libros a pite me oí donde para Tanaj UPB de Biblia beoína completo la Biblia se refiere usted ya lo está entender pero a veces de ir la Tanaj ni a veces ir leija vino muy sube Torah a veces con la confusión a lo mejor si decía Tanaj a lo mejor no estamos en ondas ahí los 5 primeros libros pero en uno de los libros ya se calla bueno pero ya explicamos OBM sencillo conforme siempre ve mañana de Ana oye referirnos a algunos el libro de para referir acá ando de coino referencia con de Biblia a veces cuando se llama en la referencia versículo algunos me dicen si yo se Biblia ando de coino upea bueno el cuadro de bella bota oí tiene espacio y menores cotas y donde Biblia y quiere ver alguna parte o si no y usted vemos y bebé tiene letra I lamba el versículo pepa oí upea y pepe escribí con a versículo se llama ande entonces puede vender ya por eso ella es crearla de referencia nace pues anda ya pues estamos a topar algunos Biblias no hay referencia ahí sea muy la referencia ve y versículo oye tal cosa de entonces a muy ve y bbt número I vea hay versículo tanto vea la referencia tal libro a muy ve y quiere pesar ella pope en la referencia creación la referencia la en la pendeja porque hay alguna referencia que no aparece esta vez más se ha pillado vea se sara y pila na mombe uy me esa guapa ya ponga pero no está y quiere hermano a ver dice lo está la Biblia latinoamericana tiene la referencia al lado mismo de cada versículo. La Biblia Reina Valera tiene su referencia no al lado de cada versículo o sino al pie de la página y muy pegó pues así hay y muy por eco trae los versículos con las letras correspondientes en cada versículo para explicar por nada ahí por ejemplo RLE versículos a esto para letra ambas capítulo 13 versículo 12 al 15 letra A entonces deje canape y vuelve la Reina Valera capítulo 13 12 versículo 12 A tiene letra A michimio y se porta en molente y ahí mañana se pone nuevo Pepe y de por ejemplo Lucas 22 27 Mateo 10 vender es cama bueno hago ñambo es bella porque sinceramente hay hermanos que no pilláis no pilláis o lee directo no jalando de coino la llame no peme la versículo pepe anda peto paino pe moisu pe iwete pe ore ko pe línea monoti no ye escribí pepe moisu moisu ti numerito y Juan capítulo 12 verso 34 michimi escribí y wipe referencia moisu pe pepe moisu Isaías 9:6 Salmo 10:4 Daniel 7, 13, 14 bueno a pesar donde haga estudiar yo bella eres como la referencia Pepe me pillaba ahí no pesar donde ya por la de referencia bueno hay otra cosa ya es a mí pean o en la digo
esa pite mi peano está poniendo ahí gurimba esa peano era concordancia de la Biblia era ha pean vender por abecedario. Por ejemplo, donde hay que hacer letra A, pegua, oñe, por la. Acá, por ejemplo, abrir peajan de. Hay que hacer, mo poner la Biblia, la palabra absolver. Entonces, escalan de concordancia de la Biblia, ¿ves? Tiene diccionario y ves concordancia de la Biblia, era. Ya pues eso, pedazo. A pepe, nada más, absolver, hey. Deuteronomio 25:1, Jeremías 25:29, Jeremías 49:12. Imagina, pero este se compra aparte, concordancia ahí. Pean de ayudar a esta ITI ahí la de topas mala referencia de Erecuínamo o esto pasenamo pues Josénamo esto pasan malan de referencia ya. Pecado, pecado, ya es imán. Deje can de la palabra, de los versículos bíblicos. No es diccionario bíblico, se le llama concordancia de la Biblia. Vea la más sencillo, más accesible la estrella topata me Biblia, Biblia beto pata pues he oído topata. Bueno, japé si ya oímos la diccionario teológico fuera, mi compañero ya y pude otro más la expresión mía vaya a depender más la vende bolsillo va a ver que tú más hoy diccionario ilustrado de la Biblia hoy con referencia mapa nambrena vaya a depender más esa para ayudar pero la más accesible pues vende ayudar a esto para más peago concordancia de la Biblia. Bueno, pea por no es ya reí la tapiza fuera o por andúa vejina abeja no topaya referencia o jecaibi y a veces peña tendean ahí la pende es para la Biblia ve más o menos oye imagina uno de los 5 libros de la pejo jamás pejecao lande y no nombra y no hina pea que si quien da por hina siempre es importante un día ya en cuenta. Bueno, hoy me lo mitad, veces llamo a ella, pupiña de nevia, poco te di araguajera, vagina, catoralo, hermano, fuera, pero aquí, pastor Emilio Vázquez, yo despedí, pendewi, a MOPM, y yo topata con Éramo y con Evo, shalom, bendiciones, hasta mañana. Es mi cuna, terruño, grandioso lugar, distinguido del chipá sabroso. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus plazas adornan mujeres hermosas que bajo tu cielo parecieran diosas. Ellas son las flores que con sus colores guardan en sus manos vivencias de amores. Mi pluma revive aquellos lugares que busco un encuentro rodando otros lares. Mis letras no olvidan tu arroyo imponente, tus aguas que riegan la antigua Caipuente. Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto. Tus
Tus barrios, tus calles son hoy arboledas, parecen oasis en medio de arenas. Brindarte homenaje yo quiero en mi canto, en tu cumpleaños mi valle de encanto.